Vamos a iniciar con oración. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo Jesús que hace que este día valga la pena vivirlo. ¿Dónde estaríamos sin Jesús? Estamos muy agradecidos. Señor, te pido esta mañana que nuestros corazones estén abiertos a ti mientras nos hablas con tu palabra. Siempre lo haces. Tú prometes que cuando abramos la palabra de Dios, tu Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Así que esa es tu promesa. Nuestra parte es estar dispuesto a escuchar y oír esta mañana. Y puede que tengas un mensaje para alguien aquí, para varias personas aquí. Independientemente de lo que diga, oro para que cada corazón esté fijo en tu Espíritu Santo, escuchándote esta mañana. Oramos por el ministerio de niños. Bendice esas pequeñas vidas mientras se les enseña una vez más hoy sobre el amor de Jesús. Y oramos esto en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice, amén. Así que hoy, como dijo Twain, comienza una serie sobre Noé que realmente es emocionante. Me encanta esta historia. Pero digamos que esto sucede en el 2025, que Dios decide traer un diluvio al mundo en el 2025 y que Dios le dice a Noé, Noé, con toda la tecnología que tienes disponible hoy en día, solo tienes 6 meses para construir el arca antes de que comience la lluvia. 6 meses después, el Señor mira hacia abajo y ve a Noé llorando en su patio, pero no hay ninguna arca. Noé llamó a Dios. Estoy a punto de comenzar la lluvia. ¿Dónde está el arca? Perdóneme, Señor, rogó Noé, pero las cosas han cambiado. Primero necesitaba un permiso de construcción. Luego he estado discutiendo con el inspector sobre qué necesitaría un sistema de riego en mi patio. Mis vecinos afirmaron que violé las leyes de zonificación del vecindario al construir el arca en mi patio excediendo las limitaciones de altura. El Departamento de Transporte exige que se publique una fianza para los costos futuros para mover líneas eléctricas y otras obstrucciones aéreas para despejar el paso del arca. Ahora, conseguir la madera es un problema completamente diferente. Hay una prohibición de cortar árboles locales para salvar el búho moteado. Trata de convencer a los ambientalistas de que necesitaba la madera para salvar los búhos, pero no tuve suerte. Cuando comencé a reunir a los animales, los activistas de los derechos de los animales me demandaron, insistieron en que estaba confinando animales salvajes contra su voluntad y luego la EPA dictaminó que no podía construir el arca hasta que realizaran un estudio de impacto ambiental sobre la inundación propuesta. El sindicato dijo que no puedo usar a mis hijos e insistieron en que solo tengo que contratar a trabajadores sindicalizados con experiencia en la construcción de arcas. Y para empeorar las cosas, la Oficina de Impuestos confiscó todos mis activos alegando que estoy tratando de salir del país ilegalmente con especies en peligro de extinción. Así que perdóname, Señor, lo intenté. De repente el cielo se despejó, el sol empezó a brillar y un arco iris se extendió por el firmamento. Noé miró hacia arriba maravillado y preguntó, ¿quieres decir que no vas a destruir el mundo después de todo? No, dijo el Señor, el gobierno se me adelantó. Son otros días, son otros días. Bueno, profundicemos en Génesis capítulo 6, versículo 1. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. ¡Wow! ¡Qué tema!
En mi Biblia, esta sección de las Escrituras está subtitulada como Noé y el diluvio. Ahora, hay tanta información que proporcionar para fundamentar la evidencia histórica y geológica de un diluvio mundial, pero no lo haré por dos razones. Primero, porque literalmente tomaría horas, tal vez días, para hacerle justicia a este tema. Y segundo, porque lo más importante es que para profundizar en este asunto hay que buscar a un experto en el tema, el cual no soy yo. El único punto que mencionaré y que para mí da una credibilidad abrumadora al relato bíblico judeocristiano del diluvio es que hay al menos 59 grupos de personas diferentes de todo el mundo, de todos los continentes, que también tienen un relato histórico antiguo de un diluvio mundial catastrófico, incluidos los de América del Norte, los indios aztecas, los esquimales de Alaska, los grupos de personas de Australia, así como 19 grupos de personas diferentes de América del Norte a un océano de distancia de la historia. Ahora expliquen eso. Y si fue solo una inundación regional, entonces, ¿por qué y cómo 19 grupos de personas de América del Norte que habrían oído hablar de eso y estaría dentro de su historia? Expliquen eso. Y para eliminar toda duda, Jesús creyó en el relato del diluvio en Génesis porque dijo esto en Mateo 24. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús estaba hablando, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento que Noé entró en su barco. Entonces, él lo sabía, él habló sobre el diluvio. Así que si Dios lo dijo y Jesús lo confirmó, nosotros podemos creerlo, ¿cierto? Entonces profundicemos versículo por versículo. Versículo 1. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Dice que una enorme población comenzó a crecer rápidamente. Ahora consideremos algunas partes. En primer lugar, las personas vivían más de 900 años, además del hecho de que tenían muchos hijos. En Génesis 5:18 leemos, cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Entonces, es seguro suponer que estas parejas, o debería decir, es seguro suponer que estas parejas eran muy fértiles. Bueno, algunos hoy en día son muy fértiles. Busque en el libro Guinness de los récords mundiales, esta mujer tuvo 69 hijos. Trillizos, simplemente no puede seguir la lista. 60, miren su rostro, parece que sí tuvo 69 hijos. ¡Wow! Creo que esa es la mirada de su esposo cuando llegó al número 69. Estás embarazada de nuevo. Oh, Dios mío. Bueno, pero consideren la era de Noé. Asumiendo que había un niño nacido cada 2 años, entre las edades de 50 y 600, un niño al año, cada 2 años, desde las edades de 50 a 600, eso serían 280 niños por pareja. Eso tomaría 19 a 15 camionetas de pasajeros para llevar a sus hijos a la escuela dominical. De 19 a 15 camionetas de pasajeros. ¿Pueden imaginar un estacionamiento? ¿Cómo se vería? Bueno, dirás, vamos a reducir eso de 50 a 300 años. Quizás no estaban teniendo hijos. Un tercio de su ciclo de vida estaban teniendo hijos. Eso sigue siendo 140 hijos por pareja. Ahora, el punto aquí es que cada pareja tenía muchos hijos y cada nueva generación llegaba y seguía teniendo hijos. Así que, como esta generación estaba produciendo hijos, sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos seguían produciendo hijos. ¿Sabes lo rápido que crecería? Crecería muy rápido. Ken Ham, quien trabaja en repuestas en Génesis y produce nuestro material para niños, estima que había 16,000 millones de personas vivas sobre la faz de la Tierra cuando Noé construyó el arca. La población mundial actual es de 8,000 millones, el doble de la población actual. Ahora, tal vez escucharán algunas estimaciones menos, es posible que escuchen más, pero esa es su estimación, el doble de la población mundial actual. Así que tomen eso como contexto mientras imaginamos lo que sigue. Y luego la siguiente sección de la escritura es electrizante, Génesis 6:2.
Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y el versículo 4. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y famosos guerreros de la antigüedad. Entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas? Los eruditos bíblicos ofrecen tres interpretaciones diferentes sobre quiénes eran estos hijos de Dios. Primero, la primera interpretación es que estos hijos de Dios eran hombres humanos de alto rango. No hay nada que respalde esto bíblicamente y no hay razón para que hombres de alto rango procrearan gigantes. La segunda teoría es que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set y las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín. En Génesis 4:25 leemos, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual lo llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces la idea de que Ellicott dice bajo esta interpretación es que estos descendientes de Set, cito, se casaron por mera lujuria de belleza y como resultado pronto se produjo la corrupción universal. Fin de la cita. Ahora bien, no hay ningún respaldo real para esto. Además, ningún comentarista moderno ha demostrado cómo tales matrimonios entre descendientes de Caín y descendientes de Set habrían producido gigantes, contrario a los otros niños. ¿Y por qué el término hijas de Adán se aplicaría solo a las hijas de Caín? Entonces habrían dicho las hijas de Caín, pero dice las hijas de Adán. Y la tercera posición, la tercera interpretación que yo sostengo, que sostiene Chuck Smith, que sostiene John MacArthur, es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, que eran demonios. Ahora, en apoyo a esta oposición, es muy importante notar que el término hijo de Dios, tal como se usa en el Antiguo Testamento, solo se usa para ángeles, nunca para seres humanos. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un ángel, caído o no. En la mente de Dios, solo una creación directa de Dios es considerada hijo de Dios. Solo una creación directa de Dios es considerada hijo de Dios. Así que solo Adán en el Antiguo Testamento era hijo de Dios porque era una creación directa de Dios. Se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero todos los nacidos después de Adán son hijos de Adán y se les llama hijos de Adán. Pero los ángeles fueron creados directamente por Dios y como tales son referidos en el Antiguo Testamento como hijos de Dios. Ahora, en la era del Nuevo Testamento descubrimos que al nacer de nuevo, una persona se convertirá en un hijo de Dios. Juan 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así pues, los que están en Cristo se convierten en el día de su salvación en una creación directa de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Sobre este tema de los hijos de Dios, Chuck Smith dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Ahora bien, hay quienes consideran a los hijos de Dios como descendientes de Set y suponen que las hijas de los hombres eran los cananeos, los descendientes de Caín, según su teoría, y que la línea piadosa de Set comenzó a casarse con la línea impía de Caín. Y el resultado, dice, es difícil de explicar, pero dicen que fueron gigantes. Esa es su teoría. De nuevo, citando Chuck. Dice, pero el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usa en otros lugares, pero solo para ángeles, nunca para hombres. Parecería que estos son ángeles aquí en Génesis. De hecho, comienzan a entremezclarse y casarse entre sí. Y tú dirías, un momento, Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio en el cielo. Él dice, eso es verdad, pero Jesús no dijo que no tuvieran sexo, solo dijo que no había matrimonio ni se daba ni matrimonio en el cielo. ¿Y por qué parece que estas hermosas mujeres fueron incapaces de resistir a estos hijos de Dios?
Si solo hubieran sido los descendientes de Seth los que tuvieron relaciones sexuales, ¿por qué un padre no pudo detenerlos? ¿Cómo no pudo un hermano detenerlos? No pudieron resistir, creo que es por su poder y su descendencia, que como se nos dice en el versículo 4, eran gigantes. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Ahora, la palabra en hebreo para gigantes es nefil. Nefil en la concordancia de Strong es definida como gigantes, nefilim. También nos encontramos con estos gigantes en la historia de Josué y Caleb explorando la tierra prometida. En Números 13 lo leemos cuando regresaron de explorar la tierra prometida. Dijeron, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Y qué hay de estos gigantes? ¿Hay alguna prueba histórica de su existencia? ¿Cuál es el hombre más alto jamás verificado? Lo busqué. Esta foto es de Robert Wadlow, quien falleció en 1940. Él medía 2,80 metros de alto. 2,80 metros de alto. Me pregunté cuál era la mujer más alta. Esta es Terrestra de los Países Bajos. Oh, no hay ninguna foto de ella. Murió en 1633 y medía 2,3 metros de alto. Y esta siguiente foto, que no es una buena foto, lo siento, se puso más ancha que alta, pero ella es Ella Wynne, o la hermana de E.A.R. No, ella Ewing murió en 1913 con 2,54 metros de alto. Ahora, si buscas en Google esqueletos de gigantes, eventualmente te encontrarás con esta imagen. Investigué más a fondo cada uno de estos esqueletos, sus antecedentes, y casi todos parecen haber sido desacreditados, porque muchos de los cuales se atribuyen a algún animal grande, así que no estoy seguro de eso. La pregunta es, si este Wadlow medía 2,80 metros, ¿qué altura tenían los gigantes registrados en la Biblia? Bueno, Goliat medía 2,70, según la Biblia. Eso sería solo 24,5 centímetros más alto que Robert Wadlow. Se estima que el rey Agabashán medía entre 3 y 4 metros. Esto se sabe debido a que lo calculan basándose en su cama, que medía 4,15 metros. Es interesante cómo esta historia llega incluso a Norteamérica. Chuck Missler cita de la autobiografía del coronel William Cody, conocido como Buffalo Bill, el siguiente relato de los indios Pawnee sobre los Nephilim, los gigantes. Cito a Buffalo Bill escribiendo: mientras estábamos en las dunas explorando la región de Nairobi, los indios Pawnee trajeron al campamento unos huesos muy grandes, uno de los cuales el cirujano de la expedición declaró que era el hueso del muslo de un ser humano. Los indios dijeron que los huesos eran de una raza de personas que hace mucho tiempo habían vivido en ese país. Dijeron que estas personas eran 3 veces el tamaño de un hombre de la actualidad y que eran tan rápidos y fuertes que podían correr al lado de un búfalo y, tomando al animal con un brazo, podían arrancarle una pierna y comérsela mientras corrían. Estos gigantes, dijeron los indios, negaban la existencia de un gran espíritu. Cuando oían el trueno o veían el relámpago, se reían y declaraban que ellos eran más grandes que cualquiera de los dos. Esto disgustó tanto al gran espíritu que causó un diluvio, una inundación. El agua subió más y más alto hasta que expulsó a estos orgullosos gigantes de las tierras bajas a las colinas y luego a las montañas. Por último, incluso las cimas de las montañas se sumergieron y los hombres mamuts se ahogaron. Continúa diciendo, después de que el diluvio amainó, el gran espíritu llegó a la conclusión de que había hecho a los hombres demasiado grandes y poderosos. Por lo tanto, corrigió este error creando una raza de hombres del tamaño y fuerza como los de la actualidad. Esta es la razón por la que los indios nos dijeron que el hombre de los tiempos modernos es más pequeño y no como los gigantes de la antigüedad. Termina diciendo que esta historia se ha transmitido entre los peones durante generaciones. Y es interesante que tengamos una pequeña viñeta que nos da una idea de esto en Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Dice que habla de los ángeles. Dice, y se les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha
tenidos firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. La idea es que estos demonios que tuvieron sexo con mujeres humanas fueron los peores de los peores. Y después del diluvio, Dios tomó a esos demonios y los puso en una celda separada, encadenados. Y aunque sabemos que otros demonios tienen cierta flexibilidad para vagar libremente, aquellos que lo hicieron no. Chuck Smith dice esta cita: en el Nuevo Testamento leemos que estos ángeles que no guardaron su primer estado están reservados en las cadenas en el Tártaro esperando el día del juicio. Parece que dice que hubo ciertos ángeles que no guardaron el primer principio o su primer estado. Tal vez estos fueron los ángeles que bajaron y comenzaron a entremezclarse y casarse con mujeres. Dice que hay muchas cosas interesantes, pero no tenemos todas las respuestas. Y para ustedes, estudiantes del griego, la palabra morada aquí, ellos no mantuvieron su primer estado. Ellos no mantuvieron su morada. La palabra griega es oketeron y solo se encuentra en otro lugar en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:2, donde la palabra se usa para los creyentes que anhelan tomar posesión de sus cuerpos celestiales. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Anhelamos, oketeron, que nuestros cuerpos tomen posesión de nuestros cuerpos celestiales. Y entonces la palabra aplicada aquí sería que estos ángeles caídos de la misma manera tomaron posesión, tomaron una figura como de cuerpo humano. Y sabemos que esto es posible para los ángeles, al menos para los ángeles de Dios. Los ángeles buenos, porque en Hebreos 13:2 leemos esto: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles, inconscientemente han hospedado ángeles sin darse cuenta. Ahora bien, esta tercera teoría de los demonios teniendo sexo con mujeres humanas era la visión tradicional de los rabinos, como se ve en el testimonio extrabíblico del libro de Enoc de los 12 patriarcas y Flavio Josefo. También era la visión de los primeros padres de la Iglesia, incluyendo a Filo de Alejandría, Justino Mártir, Aranio, Tertuliano, Ambrosio y Juliano. La teoría cefita no surgió hasta el siglo V. Y como dije, John MacArthur también mantiene esta postura. Y entre estos dos versículos sobre los demonios y las mujeres humanas que dan paso a los gigantes, Dios dice esto en el versículo 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y como pueden ver en este gráfico, Dios comenzó a reducir la edad de las personas desde Adán hasta Abraham. Adán a Abraham, edad de muerte 930, 910, 777, 600, 430, 230, 148, hasta Abraham 175. Sucede exactamente como Dios dijo que sucedería. Y se asume que fue por causa de estos gigantes demoníacos y su malvada influencia en la humanidad que Dios decidió destruir la tierra. Génesis 6, versículos 5 y 6. Estas son palabras fuertes. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, toda intención de los pensamientos o imaginación era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Y puedes ver en Dios el dolor en su corazón. Hay gran maldad y cada pensamiento era malo continuamente. Ellicott dice esto: más exactamente, cada idea, cada pensamiento encarnado que se presentaba en la mente a través del trabajo del corazón, que es toda la naturaleza interior del hombre, era solo continua maldad. Dice en hebreo que significa todo el día, desde la mañana hasta la noche, sin conciencia de culpa ni temor a la justicia divina.
Dice, difícilmente se podría pintar una imagen más contundente de la depravación completa. Concluye diciendo esto, esta corrupción de la naturaleza interior del hombre resultó en el completo derrocamiento de todas las restricciones morales y sociales. Escuchen de nuevo, esta corrupción del hombre, tal vez de 16 mil millones de personas, esta corrupción del hombre interior resultó en el derrocamiento completo de todas las restricciones morales y sociales. Esa es una imagen triste. Y no es triste el versículo 6, porque recuerda cómo empezó todo esto. La Trinidad buscando la comunión. Génesis 1:26. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego el versículo 31, entonces miró Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Así empezó. Pero ahora, aproximadamente 1000 años después, leemos esto en el versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, le rompió el corazón. ¿Alguna vez han sufrido la pérdida de alguien o de alguna situación y les dolió tanto que les dolió el corazón? Algunos sí. Yo he estado en esa situación. Es increíble sentir que el corazón literalmente puede doler. Y eso fue lo que le pasó a Dios. Le rompió el corazón, le dolió el corazón. Al ver toda esta maldad en el mundo, a Dios se le rompió su corazón. 13 mil millones de personas, todas viviendo vidas completamente depravadas y pecaminosas, semihumanos demoníacos que se llevaban a cualquier mujer. Querían que la humanidad solo hiciera el mal continuamente. El versículo 5 dice que el corazón del hombre solo era malo continuamente. Entonces el Señor decide destruir a todos estos semi-humanos demoníacos y viles pecadores, comenzar de nuevo, pasando de quizás 16 mil millones de personas a 8 almas. Y en el versículo 7, Dios revela su plan. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, destruir a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y bien, ¿por qué los animales también? Bueno, Benson dice, estos fueron creados para el hombre y por lo tanto fueron destruidos con el hombre. Eso es posible. También podría tener que ver con la cantidad de animales en relación con las 16 mil millones de personas. Tanta cantidad de animales por cada 16 mil millones de personas, ahora solo 8. Y esa proporción habría sido muy diferente. Para apoyar eso, Éxodo 23 dice esto de los hijos de Israel cuando entraron en la tierra prometida y expulsaron a los cananeos. Dice, pero no los expulsaré a todos en un año porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los animales salvajes crecerían demasiado rápido, así que voy a dejar que poco a poco se vayan. Los animales también fueron asesinados. Podría tener que ver con la relación no hostil que los animales disfrutaban con el hombre antes del diluvio. Génesis 9, 1 al 3. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dio: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Así que antes de eso los animales estaban salvos con la humanidad. Después de eso no fue el caso. Imaginen un animal antes del diluvio que pudiera acercarse al hombre y él sabía que el hombre simplemente, saben, el león solo lo rozaría, pero ahora todo eso ha cambiado. Y me pregunto si Dios pensó, ¿saben qué? En lugar de confundirlo sobre quién va a hacer qué y los corderitos de repente, oh, ¿por qué me persigues? Él los terminó todos y luego los reanudó bajo ese nuevo sistema. Y nuestro último versículo de hoy es el versículo 8. Pero Noé halló favor ante el Señor.
¿Qué rayo de sol debe haber sido Noé para Dios en este caldero malvado del pecado? Un hombre justo, un hombre sin culpa. El versículo 9 dice literalmente vivir en este pozo negro, que pronto será un pozo negro. Y un pasaje que confirma cuán justo es Noé se encuentra en un pasaje oscuro en Ezequiel 14:20, donde dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieron allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Es interesante que Noé venga primero, dice que es cronológico, no, porque Job vivió antes que Daniel, así que no es cronológico. Entonces, ¿por qué Dios puso a Noé primero? Me parece interesante. Es todo un homenaje, todo un honor para Job estar en esa posición, uno de tres y en la posición más alta. Y un último punto que me gustaría señalar, hay un libro titulado El Reino Invisible. Y como saben, cuando Moisés y Josué fueron a la tierra prometida, se les dijo que mataran a toda la gente de Canaán. Él dijo, no hagan tratados de paz con ellos, maten a toda la gente. A la gente de fuera de esa zona no la maten. Pero en esa zona, mátenlos a todos, no hagan ningún tratado de paz. Y mucha gente tiene un problema con eso y lo entiendo. Pero el libro continúa analizando los linajes de los que estaban en Canaán y dice que estas personas que vivían en Canaán en ese momento eran descendientes de los gigantes, de las relaciones entre demonios y mujeres humanas, y que Dios estaba tratando de limpiar el acervo genético al hacer eso. Es un pensamiento interesante. Saben, cuando condenan a Dios por algo que no saben, es mejor que se detengan y piensen, tal vez esto esté más allá de mi nivel salarial de comprensión. Puede que esté pasando algo aquí que no soy consciente, podría ser. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección de hoy en mí? Hay tres aplicaciones. La primera es muy breve. Si alguna vez te sientes tentado a decir que el mundo está más depravado que nunca, no lo digas, ni lo pienses. Todavía hay algo bueno en este mundo. No había nadie en este mundo salvo Noé y quizás también sus hijos, pero Noé sí, sin duda. En segundo lugar, Génesis 6:3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto aplica a una nación del mundo, pero también a cada persona no salva individualmente. Escucha, puedes decir, al endurecer tu corazón hacia Dios, puedes perder tu día de gracia hasta un punto donde nunca más te importará ser salvo. Sabes, alguien de 15 años puede haber sentido el llamado de Dios y se alejó de él. A los 25 lo sienten de nuevo y se alejan de él, pero he vivido hasta con varias personas. Cuanto más tiempo pasan a medida que añaden décadas a su vida, se vuelven más y más duros hacia Dios. Y lo harán, muchos de ellos llegan a un punto donde simplemente nunca más les importará. Y cuando nunca más les importe, esto sería todo un sermón. Pero cuando lleguen a un punto donde nunca, Dios sabe a través de su conocimiento que nunca más les importará y dejarán de esforzarse y se detienen porque saben que nunca se arrepentirán. Así que si eres alguien que dice, sabes, puedo acercarme a él más tarde, hay algunas cosas a las que tengo que renunciar. Si hago esto y no quiero renunciar a ellas, pero chicos, no te preocupes, no voy a morir e ir al infierno. Voy a dejar esto claro. Ahora, algún día, cada década, te importará menos y menos. Eso lo he visto, es algo terrible, es algo aterrador de observar. Y el tercer punto se relaciona con el segundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede Dios soportar esto? Pronto lo diré. ¿Cómo puede soportar esto? La maldad, el abuso de niños y esposas, la limpieza étnica, los asesinatos. ¿Cómo puede soportar esto? ¿Por qué retrasa su venida? Sabemos por qué, por su amor por los perdidos. Segunda Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amar a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Unos versículos más adelante, en el 14, dice, por lo cual, queridos amigos, esto es ahora para nosotros como creyentes, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, estás esperando el rapto. Hagan todo lo posible para que vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios le dio. Y así como los no salvos del tiempo de Noé fueron dejados atrás y destruidos,
El rapto dejará a millones de personas atrás y destruidas. Si ese eres tú, este es tu día de salvación. Puede ser tu día de salvación. Concluyamos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos la razón por la que retrasas tu venida, tu juicio, es por el bien de los perdidos. Y si nos escuchas hoy en persona, por internet o por la radio, y nunca le has entregado tu vida a Cristo y piensas, lo haré, pero no hoy, escucha, puede que mañana no te importe. Y lo digo de todo corazón, lo he visto, es una perspectiva aterradora. Entrega tu vida a Cristo hoy. ¿Por qué rechazarías una oferta de salvación, amor y perdón ahora mismo? Si quieres hacer eso, simplemente eleva esta oración en silencio en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado. He cometido muchos errores y te pido que me perdones. Creo que Jesús vivió y murió en la cruz para pagar por mis pecados, para que yo pudiera ser salvo. Y hoy, por mi propia voluntad, elijo seguir a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y ahora, Señor, recuérdanos que como fue en los días de Noé, serán los tiempos finales. Y haz que nos preocupemos, Señor, por aquellos que no están preparados. Te amamos, Señor, te alabamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.